Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro con la academia, un nuevo encuentro con la academia son los cafés científicos que organiza la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales todos los meses, y es una oportunidad para encontrarnos con los científicos más destacados de nuestro país. Hoy con un tema que apasiona a grandes, a chicos, medianos, a todos, que es el tema de los dinosaurios de la paleontología. Por eso el título de este café científico es Cuando los gigantes dominaban el mundo, una cita con la paleontología. Así que les damos la bienvenida y ya mismo les presentamos a quienes comparten el café de una manera virtual, porque lamentablemente la pandemia no nos deja reunirnos en persona, pero con el mismo entusiasmo que siempre les vamos a presentar a nuestros invitados a tomar un café de hoy, para hablar sobre todo tipo de dinosaurios y de fósiles, de esos organismos que nos permiten asomarnos así a una ventana en la evolución de los seres vivos en nuestro planeta. Una de nuestras invitadas es la doctora Beatriz Aguirre Urreta. Beatriz es doctora en ciencias biológicas y en ciencias geológicas. Tiene dos doctorados. Es la que ustedes ven a la derecha de su pantalla. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Es profesora emérita de la UBA, investigadora superior del CONICET y una de las principales referentes del mundo en bioestratigrafía del Cretácico inferior. No se asusten por las palabras técnicas porque ya vamos a tener tiempo de hacerle todas las preguntas que queramos. Es la primera latinoamericana y la primera mujer en ser miembro de la Sociedad Geológica de Londres, creada hace más de 2 siglos, y además recibió el premio Bungeborn 2016. Solo así, abuelo de pájaro, vamos a comentar que Beatriz es una referente internacional en amonites. ¿Qué son los amonites? Son moluscos fósiles con aspecto de caracol que no tienen representantes actuales porque se extinguieron junto con los dinosaurios hace, como todos sabemos, 65 millones de años, pero que en realidad son parientes de pulpos y calamares. Ya se me está ocurriendo una pregunta para Beatriz. ¿Por qué los amonites que estaban abajo del mar también desaparecieron? Bueno, después llegará el momento de las preguntas. Estos amonites, que no son los gigantes que todos conocemos e identificamos con la palabra dinosaurios, llegaban a medir entre unos pocos milímetros y 2 metros de diámetro, aunque los hallados en nuestro país no superan el metro. Sobre todo eso, o por lo menos así como decíamos, abuelo de pájaro, nos va a contar Beatriz, Beatriz Aguirre Urreta durante el café de hoy. También tenemos de invitada a todos de lujo son nuestros invitados de hoy, a Zulma Gasparini, doctora en ciencias naturales, paleontóloga dedicada al estudio de los reptiles del Mesozoico y del Cenozoico en América del Sur, lo que hoy es América del Sur. Profesora emérita de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET, investigadora superior del CONICET. Zulma es reconocida internacionalmente por su prolífica producción científica en reptiles fósiles mesozoicos. Estos monstruos parecidos a Godzilla, digo esto porque así los calificó una nota de la agencia EFE a uno de los ejemplares que presentó justamente porque se había hallado recién Zulma Gasparini en Neuquén, que era un fósil de un animal marino con cabeza de dinosaurio carnívoro y cola de pez. Una locura total. Este extraño animal había habitado allí, en esa zona, hace unos 135 millones de años.
Y por último, pero los últimos serán los primeros, el doctor Fernando Novas. El doctor Fernando Novas, que siempre nos tiene que soportar a los periodistas porteños, porque cada vez que hay un descubrimiento levantamos el teléfono a pedir socorro. Fernando, ¿qué es esto? Bueno, el doctor Novas es doctor en ciencias naturales, paleontólogo, por supuesto, e investigador principal del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Dirigió exploraciones en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Descubrió un montonazo de dinosaurios y otros reptiles mesozoicos. Entre ellos, solo como muestra, están el Megaraptor, el Unenlagia, por favor, si cometo algún error en los nombres, Fernando, me corregís, el Austroraptor y el Chilesaurus. Además, y no menos importante, fue y es mentor e inspirador de incontables jóvenes paleontólogos que hoy se distinguen aquí en el país y en el mundo. O sea, hizo y hace escuela. Bueno, hechas las presentaciones, simplemente para que ustedes tengan una idea de quiénes son nuestros invitados de hoy, vamos a presentar pidiéndoles a cada uno, a Zulma, a Beatriz y a Fernando, que nos cuenten un poquito. El tema es tan amplio y va a haber, estoy segura, muchas preguntas y dudas, y es algo que, como decía al comienzo, nos apasiona a todos. Nadie se puede sustraer al encanto de toda esta fauna que desapareció súbitamente, ¿no? Es como una persona que muere muy joven, aunque ellos vivieron durante muchos millones de años, ¿no? Cientos de millones de años. Pero bueno, esa desaparición tan repentina les agrega un condimento muy especial al mundo de los dinosaurios. Así que le vamos a pedir a cada uno que haga una pequeña presentación de cuál es su área de investigación, que cuente un poquitito sobre cuál es su tarea, puede contar también cómo es su tarea diaria, cómo se desarrolla, y después tenemos lugar para ir haciendo preguntas, tanto de mi parte, que siempre me dejan un poquito ese privilegio, como por supuesto todos los que están acá compartiendo con nosotros el café científico de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales, la Academia, Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que levante la mano quien quiere empezar. Muy bien. Empiezo yo, que por orden alfabético, como siempre. Muy bien. Adelante, Beatriz. Gracias, Nora, por tu encantadora introducción. Para mí es un gustazo estar con ustedes, por supuesto con Zulma, con Fernando, a quien conocemos de hace eones, como buenos paleontólogos que somos. Y me gustaría compartir con ustedes unas poquitas imágenes que tengo para contarles un poco qué es lo que hacemos los paleontólogos de invertebrados en estos días. Así que, si me permiten, creo que vamos a ver algunas fotitos. No sé si... Perdón, pequeña interrupción. Ahora sí. Creo que estamos viendo unas imágenes, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces contando un poquito qué son estos amonites. Bueno, en realidad hay que remontarse un poco la historia hace unos 200 años. Como vemos en esta imagen, vemos a una señora llamada Mary Anning, que con un aspecto muy antiguo, muy victoriano, digamos. Ella fue famosa en Inglaterra. Ella vivía en una ciudad, un pueblito que se llama Lyme Regis, en la costa sur de Inglaterra, y ella se pasaba los días recorriendo los acantilados ahí de la costa inglesa, juntando fósiles. Piensen que estamos hablando de principios del siglo XIX, y Mary era una persona muy pobre, y era muy raro en esa época que una mujer sola, soltera y con pocos recursos se dedicase a estos estudios de los fósiles. Entonces acá podemos ver los fósiles que juntaba Annie, estos amonites, lo que tú contabas, estos moluscos, digamos, de ambiente, que vivían solamente en ambientes marinos.
Abajo tienen una reproducción moderna, por eso decimos que eran parientes de los pulpos y los calamares, o sea, tiene una conchilla calcárea, pero el aspecto del organismo vivo era un aspecto así de un pulpo, de un calamar. Así que Annie, el pobre, se pasaba juntando fósiles y, claro, los vendía para subsistir. Y es notable que ella, a pesar de que la Sociedad Geológica de Londres le pagaba por sus hallazgos, nunca pudo ser parte de la sociedad porque era mujer. Y por suerte, bueno, los tiempos han cambiado. Acá me pueden ver a mí, hace muchos años también, cuando hice una estadía en Inglaterra, visitando la misma localidad de Mary, ¿no? Esto es Lyme Regis, y me acuerdo de haber mandado esta fotografía, en la época que las fotos eran en papel, haberle mandado esta fotografía a mis padres diciéndole, los amonites son verdaderos, no están pintados en la roca. Sigue visitando las mismas localidades donde Mary juntaba los fósiles, y no solo juntaba amonites, sino también juntaba plesiosaurios, ictiosaurios, es unas cosas maravillosas lo que ella coleccionaba. Ahora, mientras Mary coleccionaba estas cosas en las frías y húmedas costas del sur de Inglaterra, en las antípodas casi del mundo, en los Andes argentino-chilenos, también en la misma época teníamos un visitante que fue Carlos Darwin, o Charles Darwin. En la misma época que Mary juntaba fósiles en Dorset, Charles juntaba fósiles en los Andes, y que también juntaba amonites. Pero claro, la situación era bastante distinta. Darwin también era joven, pero era varón, y era parte de una familia acomodada, nunca tuvo que trabajar. Entonces, la situación fue muy distinta. Él fue socio de la Sociedad Geológica desde muy joven, y él en esos cruces de los Andes, en el Paso de Peuquenes, también juntaba amonites, y amonites de lo que hoy conocemos como la formación Vaca Muerta, la famosa formación Vaca Muerta de los hidrocarburos no convencionales. Ya Darwin en el año 1835 estaba juntando fósiles en esas rocas de esa edad. Por lo cual, nosotros también cuando trabajábamos en la cordillera, seguimos los pasos de Darwin con nuestra mochila y nuestras cosas al hombro, y les digo sinceramente que cualquiera que tenga un poco de alma de aventurero, hoy día puede caminar exactamente por la misma huella de herradura que caminaba Darwin y que podemos caminar hoy día, cruzando los Andes. Ahora ustedes se preguntarán, y mucha gente se preguntará, pero ¿cómo? Están diciendo que estos amonites, estos fósiles vivían en el mar, en los océanos, ¿y cómo puede ser que Darwin los encontrase arriba en la cordillera, a más de 3.000 metros de altura? Bueno, la respuesta a eso es que nuestro país, o el sur de América del Sur, en esas épocas, hace cientos de millones de años, era muy distinto. O sea, todo lo que es gran parte de la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza, la parte central de Chile, y también gran parte de nuestra Patagonia, el oeste de Chubut, gran parte de lo que es la provincia de Santa Cruz, durante muchos años estuvo cubierta por un mar, un océano conectado con el Océano Pacífico. Y es por eso que en esos ambientes marinos, donde vivían estos amonoides, estos caracoles marinos, se depositaron en estas rocas. Y después, con el crecimiento de los Andes, en ese momento los Andes todavía no se habían formado, podemos encontrar estos fósiles en superficie. Y uno se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué es importante estudiar los amonites? Bueno, por los amonites, al vivir en ambientes marinos, primero que eran muy diversos, eran muy abundantes, y al vivir en ambientes marinos podían nadar por todos los océanos, de manera que tenían una distribución muy grande. Entonces podemos saber, digamos, podemos saber un poco la edad relativa de las rocas estudiando estos caracoles marinos, que tienen una distribución muy amplia en el mundo. Y es por eso que yo por lo menos le he dedicado toda mi carrera al estudio, por eso se habla de bioestratigrafía. Hacemos estratigrafía, pero con vida, con fósiles. Y a pesar de que, con esto termino, a pesar de que ahora tenemos grandes tecnologías, podemos tener un montón de equipamiento, en el fondo, para los paleontólogos, como Zulma, como Fernando, que vamos al campo, seguimos usando nuestros ojos, nuestros pies y nuestras manos para juntar los fósiles. Después la tecnología ayuda, pero si no podemos
verlos en el campo, recorrer los afloramientos y juntar los fósiles. Inicialmente todo lo demás no alcanza. Así que acá les puse para terminar una foto hace pocos años en el sur de Mendoza, en la Sierra de la Caracura, con unas estudiantes, ya jóvenes investigadoras, parando en nuestros queridos campamentos de campaña. Con esto termino mi pequeña introducción. Bárbaro. Realmente las fotos impresionantes. No sé qué les parecerá a quienes están mirando la presentación, pero impresionante ver esos caracoles gigantescos, ¿no? Y que estaban ahí, digamos, afloraban. Mary Anning los veía a medida que caminaba por la costa. Sí, en donde trabajaba Annie, tanto están en la playa, los sueltos, o en los acantilados, digamos. En el caso nuestro, en general no tenemos acantilados, pero sí están aflorando, y si me permitís un segundo más, esos grandes caracoles había que cargarlos. Recuerdo con una colega mía que... ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto pesan? 30, 40 kilos, digamos. Me acuerdo dos anécdotas. Por un lado, con mi colega Graciela Marín, que trabajábamos juntas en la Patagonia. En esa época las mochilas tenían un armazón metálico, o sea, desarmábamos la tela, atábamos una monite por armazón metálico y cargábamos uno por uno hasta llegar al campamento. Y otra anécdota que recuerdo, trabajando con el doctor Ricardi y el doctor Klinger en la zona del lago Viedma, que el doctor Ricardi hacía una apuesta con los dueños de las estancias a ver quién tenía el amonite más pesado. Pero hay que caminar con eso a la espalda, ¿eh? No es fácil. Y los que son jóvenes. Los que miden milímetros, ¿cómo los encuentran? ¿Tienen que agacharse ahí y revisar y trabajar, con lupa? Sí. No, bueno, en general no son tan pequeños. El tamaño normal son de algunos centímetros hasta 30, 40 centímetros. Y si formas pequeñas, sí, hay que poner panza abajo, juntar. Pero en general no son tan pequeñitos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Seguimos. Zulma. Bueno, lo que ha contado Beatriz, tan real y tan compartido, aunque desde el estudio de otros bichos distintos, yo me he ocupado, como comentaste, Nora, del estudio de los reptiles, del Mesozoico y Cenozoico, y fundamentalmente de los reptiles marinos. Es una palabra donde Beatriz ha encontrado sus fantásticos amonites. Bueno, nosotros hemos encontrado los vertebrados y básicamente los reptiles, los grandes y chiquitos reptiles marinos que habitaban en esos mares. De manera que, como ella comentó bien, ese fue un esfuerzo muy grande. General, por supuesto aparecen en menor cantidad, es como decir, bueno, vamos a la playa, acá piensen, cualquiera que nos está mirando, una playa de acá de la provincia de Buenos Aires. Caracolitos uno va a encontrar en todas las playas, completos, no completos, pero de allí a... Sí, la próxima, otra. Pero la posibilidad, la otra más, ahí, está bien ahí. Pero la posibilidad de encontrar, por ejemplo, huesos de pescados son menos, y encontrar, por ejemplo, un hueso de ballena, que cada tanto se encuentran, bueno, es mucho menor. Así que esa es la relación que también se produjo en el pasado, o sea, había invertebrados en cantidad, había mucho más pequeños, por ejemplo, plancton, que también se conserva, y por supuesto también teníamos los peces y los grandes reptiles marinos. De manera que lo que contó Beatriz, en ese mar, y en particular en lo que hoy conocemos como vaca muerta, bueno, ahí era una, digamos, florecía toda una biota marina que en definitiva es, al morir, se depositaba en los fondos marinos y es hoy, digamos, parte de nuestra riqueza petrolera.
acá en esta diapositiva que estoy mostrando es una síntesis de los reptiles que encontramos con varios de mis colegas del Museo de la Plata y también con la participación del Museo de Zapala, grupos de sedimentólogos como el grupo del doctor Spalletti y mi colega de tantos años, Marta Fernández, actual vicedirectora del Museo de la Plata, que vemos grandes ictiosaurios y pterosaurios, tortugas pequeñitas, los amonites que mostró Beatriz, y ahí ven el malo de la película. Ese en realidad es un cocodrilo marino. Nadie diría, tiene la parte de la cabeza, tiene un aspecto dinosauroide que nos ha en su momento hasta confundido a varios, y después el resto del cuerpo es un cuerpo de un cocodrilo adaptado a la vida en el mar, o sea que se modifican las patas, se modifican los bracitos de adelante, se modifica la cola y pierde toda la armadura para poder nadar más rápido. En otro orden, o empezando por lo que primero comentó Beatriz, el caso de Mary, la inglesa, en los museos, en el British Museum de Historia Natural y muchos otros museos, hay material que ella había encontrado. Y entonces, ¿qué relación hay con nosotros? Mucha, porque nosotros nos lanzamos a un proyecto que no tenía antecedentes, o sea que prácticamente reptiles marinos del Jurásico no había en todo el hemisferio sur. Entonces uno dice, muy lindo, muy grande, lo preparamos, uy, pero ¿qué significaban acá en la cuenca neuquina? Había que ir a estudiarlos, ¿dónde? A Europa. ¿Y qué es lo que estudiamos? Entre otros tantos, los plesiosaurios, por ejemplo, o los ictiosaurios que había encontrado Mary. Bueno, creo que es una linda anécdota de conjunción de dos historias de vida, digamos, con Beatriz hemos compartido mucho y bueno, que nos ha llevado también a 200 años atrás. Gracias. Muchas gracias, Zulma. Uno está acostumbrado a pensar en los dinosaurios como esos seres gigantescos. El mundo de los dinosaurios se lo imagina un poco por las películas, ¿no? Como de plantas gigantescas, animales gigantescos. Pero sabemos que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, pero aparecieron más o menos hace entre 200 y 243 millones de años. Por favor, corríjanme si cometo algún error, más o menos alrededor de esa fecha. ¿Siempre fueron tan enormes los dinosaurios o hubo una evolución hacia el gigantismo? Bueno, hablo, si te parece. Bueno, en primer lugar, Fernando. Muchísimas gracias, Nora, también la astrónoma de lujo, Gloria Dapner, por la invitación a participar de este café, y por supuesto también un agrado de compartirlo con justamente grandes paleontólogos de Sudamérica como Zulma Gasparini y Beatriz Aguirre. Así que muchas gracias por compartir este momento. Obviamente la paleontología tiene a los dinosaurios como el referente más interesante, atractivo, no sé, para la mayor parte de la gente. Pero debemos aclarar que la paleontología es una ciencia que estudia muchísimo más que dinosaurios, si bien son los animales de mi especialidad, que después te contaré, pero la paleontología es una ciencia extraordinaria que a través de los fósiles que se descubren en las rocas se pueden conocer y podemos, los humanos, entender cómo fue la historia del planeta en el que vivimos. Un pedacito de roca, un cubito de roca que uno descubre, saca con un martillo en algún estrato en la Patagonia, en un lugar árido, hoy desértico. Ese cachito de piedra puede contener adentro granos de polen de plantas que ya no existen y que nos permiten reconstruir donde hoy hay un desierto, una selva.
y en esas mismas rocas encontrar fósiles de una gran cantidad de organismos, insectos, por ejemplo, vertebrados diferentes, invertebrados, bichos bolitas, arañas, de hace millones de años, y que nos cuentan cómo fue la historia del planeta en el que vivimos. Así que ese es el objetivo, creo que más importante de la paleontología, y nos da la perspectiva a nosotros humanos de un poco nuestra historia, el lugar de donde venimos, y obviamente también mezclando no solamente los orígenes que nos plantea el origen de la vida, el origen de los dinosaurios, el origen del hombre, también están la extinción de muchos organismos. Los dinosaurios, si son famosos también, no solamente por su tamaño, es porque muchos de ellos han desaparecido para siempre. A pesar del enorme dominio que tuvo un Tyrannosaurus Rex, una bestia feroz, sin embargo, llegó un último día. Entonces, los humanos, con esta perspectiva paleontológica de millones de años, donde vemos una procesión enorme de organismos que han dejado de existir, nos llama a la reflexión. Imagínate vos, en estos días que estamos viviendo el embate del virus, apenas una cadena de ARN pone en jaque y produce y lleva a la muerte a un montón de humanos, o pone en jaque la continuidad de la civilización. Entonces, me parece que es, mientras los humanos, obviamente de la mano de políticos y economistas, nos llevan a discusiones superfluas, los virus están disfrutando y diciendo, este es nuestro momento. En la perspectiva paleontológica es, en algún momento podemos llegar a ser parte de esa lista y ser un muestrario en un museo. Estos fueron los humanos que por tan poco sapiens, ¿sí? Sino contrario, tan estúpidos, llevaron a la extinción, ellos mismos. Eso sería por culpa nuestra, por autoinfligirnos la extinción. Pero en el caso de los dinosaurios, hay una cantidad de teorías. La más extendida y la que todos escuchamos alguna vez hablar es la del meteorito que cayó ahí en el Golfo de Yucatán, ¿no es cierto? Y aparentemente habría causado no solo una inundación enorme en toda la región, sino un cambio climático. Y se estudia y se trata de encontrar las señales de que ese impacto impresionante, cósmico, ¿no? En dimensiones cósmicas, puede haber cambiado tanto el clima terrestre que hizo que desaparecieran de un golpe todos los dinosaurios. Pero yo les preguntaba al principio, que algo que he escrito muchas veces sobre los dinosaurios, incluso sobre estas hipótesis de la extinción, etcétera, y nunca se me había ocurrido que por qué, o sea, uno piensa, bueno, habrá cambiado el clima, incluso se habla de una nube de polvillo suspendida durante meses que habría obstruido la luz del sol, y entonces eso, bueno, produjo todo una hecatombe en el planeta. Pero ¿por qué también desaparecieron los dinosaurios y todas estas especies submarinas? Porque supuestamente estarían más protegidas, ¿no es cierto? ¿Es cierto? O sea, ¿está totalmente confirmada esta hipótesis del meteorito o es una más entre muchas otras que se barajan? Yo lo dejo a Fernando que arranque y después le comentamos algo. Dale, Fer. Bueno, en primer lugar, siempre es un enigma por qué se extinguen los organismos, no solo los dinosaurios. Recordemos que no solamente en el gran desfile de la vida en la Tierra no fueron los únicos, hubo una gran cantidad de organismos que desaparecieron en distintos momentos. Así que como se originaron, florecieron, dominaron, llega un momento, vuelvo a repetir, tarde o temprano se extinguen. ¿Por qué? Gran discusión a lo largo de los años. Vamos al punto particular de los dinosaurios, hace 65 millones de años. ¿Por qué se extinguieron? Bueno, una posibilidad, la más en boga y creo que la más aceptada, es el impacto del meteorito. De hecho, hay un documento que es en la península de Yucatán, como mismo comentaste, Nora, un enorme cráter gigantesco que revela que un meteorito, sin la menor duda, hizo impacto. Ahora,
hay que seguir el tema diciendo, bueno, pero fue ese enorme impacto suficiente para causar la extinción de los dinosaurios que vivían en la Antártida, en Australia, en la Patagonia, en las antípodas de donde chocó el meteorito. Bueno, ahí ya entramos en una discusión, no lo sabemos. Pero bueno, es sugestivo. No obstante, aquí, cuando hacemos expediciones y exploraciones, ahora justamente estamos trabajando en la provincia de Santa Cruz, a orillas del lago Viedma, del lago, perdón, de Argentina, el lago Viedma también estuvimos trabajando, en rocas que son de 65, casi 65 millones de años, no vemos, y esto lo podrá aclarar mejor Beatriz, no vemos evidencias de ese impacto de meteorito, pero sí de la extinción de muchos grupos de organismos. Entonces volvemos, ¿y cuál fue la razón? Bueno, yo no la sé. Sí me motiva a ir y explorar esta zona para ver y encontrarlo. Pero sin la menor duda es un tema complejo, multifacético, es un ecosistema que se derrumba a nivel mundial y realmente es difícil de poder explicarlo. Bueno, Beatriz muy probablemente esté al día con esto y pueda darnos alguna respuesta. No, bueno, tengo tantas enigmas como tiene Fernando, pero mirándolo submarinamente. También hay que pensar, digamos, que a pesar de que fue una extinción masiva y grupos enteros se extinguieron, otros no les pasó nada, digamos. O sea, como pasa en los ambientes continentales, se extinguieron los dinosaurios y los cocodrilos siguen, y las tortugas siguen caminando felices. En los ambientes marinos, los amonites se extinguieron totalmente, los belemnites, que era otro grupo digamos, de cefalópodos que tenía un aspecto muy parecido al de los calamares, se extinguieron totalmente, pero muchísimos grupos de bivalvos, de gastrópodos, almejas, caracoles, siguieron como si nada. O sea que evidentemente hubo algo selectivo, digamos. Por ejemplo, en los ambientes marinos, las faunas que vivían nadando fueron mucho más afectadas que las faunas que vivían apoyadas en el fondo. O sea, hay un montón de cosas que realmente no nos quedan muy claro. Evidentemente hubo un gran cataclismo ecológico, digamos, que hizo que algunos grupos fuesen más afectados que otros y que no pudiesen pasar ese límite. Pero en otros casos hay unos parientes no tan cercanos de los amonites, que es el Nautilus, que también es un cefalópodo con una conchilla y con un aspecto muy parecido, que sigue, está bien, quedan poquitos hoy día, pero vamos, en la región Indo-Pacífica tenemos Nautilus nadando, pasaron el límite, pasaron esa gran extinción sin demasiados problemas. O sea, el tema es complejo y todavía no tenemos una respuesta única. Probablemente el meteorito sí causó un gran cambio a nivel global en los ecosistemas, que algunos grupos fueron mucho más afectados que otros. Claro, interesantísimo, porque esto es como que se da como una cuestión saldada, pero por lo que ustedes nos cuentan, todavía está por verse si verdaderamente ocurrió como se pinta en las películas, ¿no? Porque mucha de la cultura popular sobre los dinosaurios viene de los medios, viene de las películas, del cine. Aquí nos llegó una pregunta del público. Que va a ser difícil contestarla así muy rápido, pero podemos hacer tal vez un pequeño compendio así muy breve, porque nos preguntan qué descubrimientos se hicieron en nuestro país. Y nuestro país tiene zonas que son como el Hollywood de los dinosaurios. Realmente se han encontrado una profusión de especímenes impresionantes, pero podemos contestar por lo menos los descubrimientos más importantes. Yo creo, Fer, dale. Bueno, a ver, yo no me quiero restringir a los dinosaurios solamente. La Patagonia es famosa, en la provincia de San Juan, La Rioja, Salta, muchos dinosaurios han sido encontrados. Pero ahora voy a continuar con los dinos, pero que no se pierda la perspectiva de que cuando, por ejemplo, estamos aquí en Buenos Aires y se hace una excavación para el subterráneo, se pueden encontrar fósiles de mamíferos, que no son dinosaurios. Y también fueron animales extraordinarios que poblaron las pampas. Si nos vamos entonces a los Andes, en la base de la Concagua, seguramente ahí Beatriz y Zulma han encontrado fósiles fantásticos de estas criaturas que vivieron hace 140 millones de años. Nos vamos al norte argentino y seguramente que va a haber fósiles de trilobites de hace 400 millones de años. Entonces hay una variedad tan formidable, y me estoy quedando corto, y las plantas, el famoso bosque petrificado de la provincia de Santa Cruz, con árboles extraordinarios, gigantescos.
Y bueno, todo eso hace el mapa de los fósiles de la Argentina, que ponen en evidencia dos cosas, y con esto cierro. No solamente que nuestro país está plagado de fósiles de muy distintos tipos, sino, y no menos importante, es que hay gente que le encanta y profesionales que desde hace muchos años, digamos, Francisco Javier Muñiz, por poner un inicio argentino, 1850, y antes también, por el mismo Francisco Javier Muñiz, con descubrimientos asombrosos y gente que realmente ha despollado a nivel mundial. Y pone en evidencia no solo la riqueza fosilífera argentina, sino la riqueza cultural, ¿sí? La formación universitaria que tiene nuestro país, y obviamente muchos de nosotros, sustentados por el CONICET, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sí, sin duda, la verdad es que los medios del mundo reproducen hallazgos impresionantes realizados en la Argentina. Es un territorio particularmente, tal vez porque hay muchas, bueno, rocas de esa época que afloran. No ocurre lo mismo por ahí en el Amazonas o en lugares donde hay selva, ¿no es cierto? Pero la Argentina, cada 2 por 3, lo vamos a decir así de forma muy amigable y desacartonada, pero cada 2 por 3 está en los titulares de los diarios, no solo de acá, sino del mundo, por los hallazgos notables que se realizan. A veces no son especímenes completos, tal vez son partes, a lo mejor un diente o un grupo de dientes, pero que permiten resolver enigmas de larga data sobre distintas especies, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, pudieron prosperar en tal zona de acuerdo porque hay que enfocarlo, como vos decís, Fernando, con todo el ambiente, ¿no es cierto? ¿Por qué prosperaron con tal tipo de flora, etcétera? Y se hacen descubrimientos impresionantes. Vos, Zulma, nos querías decir algo. Tenés... creo que tenés el micrófono. Ahora estamos. Ahí, ¿Sí? ahí, ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, que coincide totalmente con lo que dice tanto Fernando como, por supuesto, Beatriz. Nuestro país es un país muy rico. ¿Por qué es rico? Por su historia geológica, porque está dentro de un ecosistema de ambientes semidesérticos. Eso para nosotros es difícil de entender, pero imagínense lo que es o lo que sería explorar en Brasil, o por ejemplo explorar en Colombia, o explorar en Venezuela, que sí se puede hacer, pero en lugares, y nosotros lo hemos hecho también en distintos momentos con Fernando, pero son muy reducidos, de manera que nosotros tenemos un país grandísimo, muy rico, con una diversidad de rocas que abarcan millones de años. O sea, nosotros tenemos la historia de la vida reflejada desde unos prácticamente 500 millones de años hasta ayer. Y otra de las cosas muy importantes que también dijo Fernando es que el núcleo duro de investigadores, de científicos que llevamos más de 150 años trabajando en paleontología. La paleontología justamente no es un dibujito, es muy divertido, lo que vemos en la televisión, las películas, la ropita que nos ponemos a los bebés, etcétera, etcétera. Pero es una ciencia. Es más, cuando se desarrolló la paleontología en la Argentina, con la metodología que requiere la paleontología, estábamos por la época a la par de la astronomía y de la medicina. La paleontología per se es algo muy complejo, por eso lleva tantos años la formación de un paleontólogo. Un paleontólogo no se forma poniéndose unos borcegos, la piqueta y la idea esa del sombrerito y ahí sale. No, un paleontólogo tiene una sólida formación de biólogo,
porque tiene que conocer de anatomía comparada, de fisiología, sumada a la de un geólogo. Si no la tiene, porque es muy difícil, si su formación es, tiene raigambre biológica, tiene que sí o sí trabajar acompañado, soportado, sostenido por los geólogos. Un caso excepcional, bueno, es el de Beatriz, que suma 2 doctorados. Pero normalmente yo soy, por ejemplo, por formación, en el Museo de la Plata, yo soy zoóloga. Entonces, imagínense lo que significó para mí poder leer una roca. Nunca lo pude hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me uní a los mejores geólogos para la determinación de determinados ambientes, y esos fueron los que nos ayudaban a leer el ambiente donde vivían los bichos que nosotros descubríamos. Así que es una ciencia compleja, difícil y apasionante, porque, como bien han dicho mis colegas, es la vida, es la historia de la vida. Y gracias a Dios, o gracias a, en todo caso, a la historia y el interés que han puesto gente como Moreno, como Burmeister, como Ameguino, los museos importantes que tiene nuestro país, y por supuesto ya después las entidades que soportan la ciencia, por supuesto con el CONICET a la cabeza. O sea, si no hubiésemos tenido y tenemos como ahora ese soporte, desde ya tantos de nuestros colegas que tienen, que salen incluso en las tapas de Nature o Science, comúnmente no pasa años sin que eso se vea reflejado en la calidad, ya no de algo impactante, sino en la profundidad de los resultados. Y en ese sentido, lo debo decir, la Argentina, dentro de que es el consenso del hemisferio sur, ya ni siquiera estoy hablando de Sudamérica, sino el hemisferio sur, va a la cabeza y sigue estando en ese punto. Bueno, eso. Bueno, en resumen, no podemos decir los descubrimientos que se hicieron en nuestro país, porque son tantos y tan variados que sería imposible elegir uno por sobre otro. No hace tanto se leyó en los diarios el hallazgo del dinosaurio que pasó a ser el más grande del mundo, el Patagotitan majorum, pero bueno, como ese, como decíamos, no solo es encontrar un ejemplar o una especie nueva, hay infinidad de hallazgos que a veces no se reducen a encontrar una especie nueva y que a lo mejor contribuyen a resolver misterios de cientos de años sobre esta etapa de la evolución de la vida. Así que serían incontables todos los descubrimientos, pero son de primera línea mundial. Realmente la paleontología argentina es de referencia en el mundo. Aquí Matías comenta, una vez en la facultad un profesor nos dijo que es un poco equívoco decir dinosaurio para referirse a todos estos grandes animales, y que ya dijimos que hay grandes y pequeños entre los que estudia la paleontología, y que la forma correcta sería grandesaurios. Y pregunta, bueno, ¿es así esto o no tiene mucho sentido? No. En absoluto, perdón el profesor, pero no. La palabra dinosaurio fue creada por Richard Owen, que era un anatomista inglés, en 1842, para agrupar, obviamente, en aquel momento, impactado por el tamaño, a los grandes reptiles. Dino o deinos, terrible, sauros, lagarto, o reptil, que era lo que se refería a Owen. Y eso significa los grandes, los terribles. Pero en la medida en que se fueron descubriendo más y más representantes, se vio que los gigantescos animales que Owen había conocido al principio, el Cetiosaurus, el Iguanodon, estaban emparentados con criaturas chiquitas, como por ejemplo el Compsognathus, no más grande que una gallina. Y inmediatamente se vio que también había terribles reptiles que eran chiquitos, o sea, de terrible no tenían nada. Eran pequeños. Por supuesto, si te mordía un dedo el Compsognathus, seguramente que no le dolería, es lo mismo que te picara hoy una gallina. Pero lo cierto es que eso empezó a verse que la amplitud que había de adaptaciones era enorme. Ya por empezar el tamaño. Entonces había desde gigantes como el Patagotitan majorum, que acabas de contar,
juntamente con otros dinosaurios chiquititos como el ligabue, que fue descubierto en Argentina por José Bonaparte, también chiquitito, pequeño. En China fueron encontrados pequeñísimos dinosaurios del tamaño de palomas. Entonces, ya tenés todo eso, por un lado, la gran diversidad de tamaños. Y segundo, voy cerrando, dinosaurio, el terrible reptil. Pero resulta que vimos que no todos fueron terribles y que además ninguno de ellos reptaba. No eran como las tortugas, no eran como los lagartos, como las lagartijas o los cocodrilos que arrastran su panza, porque las patas están dirigidas hacia afuera. Los dinosaurios caminaban con las patas verticalmente ubicadas debajo del cuerpo. Y hubo algunos, como ese que conté, el ligabue, el velociraptor, el unelagia, que descubrimos en Neuquén, que caminaba en las patas traseras. Y esos dinosaurios que caminaban en las patas traseras en puntitas de pie, tenían patas de gallina. Y las huellas que dejaron hace millones de años esos dinosaurios son muy parecidas a las que deja hoy una gallina en el barro o en la arena, o un pajarito, o un ñandú. Quiere decir entonces que los terribles reptiles, ¿sí?, fueron tan variados que incluyen a sus descendientes vivientes, que son las aves. Un colibrí es un terrible reptil. Un ñandú también. Un cóndor es un terrible reptil sagrado de los Andes. Todos ellos son dinosaurios, porque descienden de los dinosaurios. Olvidémonos del significado del nombre. Terrible reptil, bueno, lo pusieron así, tiene que quedar, pero en realidad no tenemos que considerar cuáles son sus integrantes de acuerdo a que respeten el nombre, sino a sus relaciones de parentesco. Una paloma, un colibrí, el cóndor, son descendientes de dinosaurios, por lo tanto merecen ser llamados dinosaurios. Eso es totalmente antiintuitivo, la imagen que, como decimos, la literatura, el cine, formó en nuestro imaginario, ¿no es cierto? Para ustedes que trabajan constantemente y que vienen trabajando hace tantos años como paleontólogos, ¿qué piensan cuando se ponen delante de una película y ven que retratan a los paleontólogos y ponen a Harrison Ford o ponen a algún actor y los ponen de exploradores, como decían, les ponen un par de borcegos? ¿Tiene algún punto de contacto con la realidad esto que muestran en las películas, o la teoría del paleontólogo es totalmente distinta? Quizás podría decir algo yo. Yo creo que una de las cosas que compartimos todos los paleontólogos, vertebradólogos, plantólogos, invertebradólogos, es los que vamos al campo, digamos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, en general nos falta plata. O sea, no tenemos, por más apoyo que tengamos, siempre estamos cortos de fondos. Por lo cual, como yo les mostré, fotos de carpas, los borcegos sí. Yo me olvidé de decirte, en todas mis fotos hay un martillo. Ese martillo mide 30 centímetros de largo, y sin martillo no hay geólogo o paleontólogo que camine, digamos. O sea que quizás uno los ve un poco más arregladitos, donde la camisa blanca nunca se modifica. Nosotros no somos tan así, pero es cierto que cuando vamos al campo tenemos borcegos, tenemos gorro, tenemos mochila. Yo creo que ni siquiera con las grandes tecnologías, el grueso de los paleontólogos argentinos que hacemos tarea de campaña, seguimos usando ese tipo de cosas, digamos. Eso es lo que pienso yo, por lo menos. Y les pregunto otra cosa. Hay una célebre película, ¿no es cierto?, Jurassic Park, que plantea una trama de fantasía por la cual un fanático de estos temas decidió, por medio de técnicas genéticas, volver a la vida, ¿no es cierto?, a estos dinosaurios, o a estos, digamos, en este caso hizo un parque con grandes dinosaurios, pero podrían ser otros. ¿Eso está dentro de las posibilidades, o podría llegar a estar dentro de las posibilidades de la ciencia? Mirá, te voy a decir una cosa antes del tema de las películas de ciencia ficción de los norteamericanos. Siempre pensaba que Harrison Ford, Indiana Jones. Indiana Jones es norteamericano, es estadounidense. O sea, cualquier argentino que se ponga un sombrerito en la cabeza y crea que es Indiana Jones, se equivoca. Punto 1. Nosotros somos los latinoamericanos que trabajamos en esas películas,
somos los primeros en ser comidos por un dinosaurio. Entonces somos los actores de reparto en esas películas. En el mundo paleontológico es diferente, ¿sí? Ahí también, por suerte, aquellos que no tenemos el aspecto de Indiana Jones, y no nos creemos, por supuesto, para nada, somos lo que podemos hacer conjuntamente con un equipo de gente, porque no lo hacemos solitos, los descubrimientos que son interesantes a nivel mundial. Después, volver a la vida a un dinosaurio, bueno, hoy por hoy ya sabemos que todo no se puede, de la misma manera como no se puede volver a la vida a Tutankamón, por más que tenga la momia ahí y todo su ADN. Y esto, sí, otra cosa diferente, que yo no te lo puedo responder, esto vas a tener que consultarlo con algún, no sé, genetista, es hasta dónde un embriólogo, hasta dónde, haciendo experimentos con dinosaurios vivientes, o sea, con las aves, se puede volver a expresar determinados genes que en los dinosaurios estaban activos. Por ejemplo, las alas de una gallina, que tiene cuando uno comemos el pollo, ¿sí? Sabemos que la alita tiene 3 deditos. Bueno, a ver si de repente con manipulación genética se le pueden volver los 3 dedos con sus garras a una gallina. Entonces, ese tipo de experimentos. Pero volver a la vida de un Tyrannosaurus Rex, creo que, bueno, hoy por hoy es imposible. No puedo decir que vaya a ocurrir en el futuro, pero lo veo muy difícil. Está simpático para leerlo, para mirarlo como película, pero muy lejos de la realidad. Aquí nos preguntan, ¿de dónde vienen los nombres difíciles de los dinosaurios? Dificilísimos, que uno cuando habla con ustedes dice, pero ¿cómo se acuerdan todos los nombres de toda esa cantidad de especies diferentes? Perdón. Pero no es solo los dinosaurios, es decir, en general, todos los fósiles tienen que llevar, cuando se los caracteriza como nuevas especies, llevan 2 nombres. Y esos nombres pueden ser alusión o pueden ser alusión al tamaño, al lugar donde se los encontró, dedicado a una persona. Muchas veces son nombres de origen, digamos, de otras lenguas. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos animales con lenguas indígenas de nuestro país, o sea que les gusta usar ese tipo de, digamos, reconocer o recuperar ese tipo de palabras que signifiquen determinadas cosas o determinados elementos que nosotros encontramos en los animales o en las plantas que descubrimos. De ahí en realidad viene, es una licencia que nos dan a los paleontólogos. Él o la que lo descubre es el que tiene derecho de bautizar, digamos, al nuevo espécimen. En realidad es el grupo, la persona o las personas que lo estudian. Es decir, uno puede, ahora, el grupo que lo estudia, puede ser un grupo, una persona, vuelvo a lo mismo, puede dedicarle a Juan Pérez, por ejemplo, y entonces le podemos poner Juan Sucus, que Juan Sucus sería el cocodrilo de Juan, porque Sucus es cocodrilo. Entonces es una forma de agradecer, de distinguir el esfuerzo que hizo Juan por haber encontrado tal o cual cosa, quizás solo, caminando, o simplemente dentro del equipo, que es una persona, digamos, muy colaborativa. Entonces tienen muchos orígenes, pero son lindos los orígenes de los nombres, buscar un nombre que refleje o el cariño o el lugar de una zona o lo que fuere, es un momento que uno dice, bueno, busquemos un nombre, y eso es un momento para pensarlo. Supongo que mis colegas están de acuerdo. Quería comentar algo de eso, digamos, quizás, digamos, para la gente común. Lo importante es que esos nombres que se ponen, sean sencillos o no, son únicos y quedan para siempre. O sea, si una persona, un grupo de trabajo encuentra una especie y le tiene que dedicar un nombre, el nombre que le ponga va a quedar para siempre. Yo siempre digo en mis clases que nosotros, a pesar de que pasan los años, seguimos usando esos 2 nombres, ¿no? Esa combinación binaria que la generó Linneo hace muchísimos años. Linneo era un botánico europeo que él decía, Dios crea y Linneo clasifica.
Entonces, él se dedicaba a clasificar todo lo que veía, y ahí nació esa clasificación binaria de 2 nombres. Y como bien decían Zulma y Fernando, bueno, uno tiene que poner ese nombre tratando de ubicar, o sea, un rasgo, una característica, o recordar a alguien, pero la clave es que ese nombre se queda para siempre. Entonces, es algo que uno lo pone con un sello y va a perdurar por los siglos de los siglos. Acá también hay otra pregunta acerca de los malos entendidos que circulan por todos lados, ¿no? Porque como decimos, uno a veces absorbe estos temas sin un estudio académico y entonces le queda una cierta confusión con respecto, es tan inabarcable la multiplicidad de especies que ustedes estudian. Y entonces Ariana comenta, alguna vez escuché una teoría de que el hombre había coexistido, el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, el ser humano, había coexistido con los dinosaurios. ¿Puede ser? Pregunta. Totalmente cierto. Nosotros, desde que aparecimos hace humano alrededor de, ponele, 1 millón, 2 millones de años, el grupo humano, hemos convivido con aves, de las cuales muchas de ellas hemos servido de alimento y nos siguen sirviendo de alimento. Recordemos, lo dijimos, las aves son dinosaurios, entonces, por lo tanto, el hombre convivió y sigue conviviendo con los dinosaurios. Y nosotros no solamente nos alimentamos de ellos, sino que también a muchos los ponemos en riesgo de extinción. Nosotros los humanos, a los dinosaurios vivos, las aves. Ahora, el hombre jamás convivió con un Tyrannosaurus Rex. Aclaremos eso. Los grandes dinosaurios famosos, como el Tyrannosaurus, el Triceratops, el Carnotaurus, los grandes, el Patagotitán que citaste antes, todos ellos se extinguieron 65 millones de años atrás. El único linaje de dinosaurios que sobrevivió, las aves. Entonces, el hombre no existía, ni siquiera el cavernícola, 65 millones de años. O sea, el hombre convivió con dinosaurios, sí, con las aves, pero convivió con el tiranosaurio, no, jamás. Jamás se encontraron. De la misma manera como los faraones egipcios jamás se encontraron con Sarmiento, y ninguno de ellos con nosotros, porque hemos vivido en épocas diferentes. Y con respecto a otros mamíferos, ¿había mamíferos hacia el final de la época de los dinosaurios? ¿No? Bueno, sí, claro que había mamíferos, y en realidad los mamíferos venían de varios millones o muchos millones atrás, es decir, desde el Triásico, de manera que unos 200 millones de años estaban incluso en Sudamérica, en fin. Y lo que pasa es que no eran impactantes, en general estaban detrás de escena, eran relativamente pequeños, fueron desbordados por la diversidad de los reptiles en general, no solo los dinosaurios. Ahí estaban los mamíferos como esperando su momento. Cuando se produce la gran extinción, bueno, ya en lo que pasa a ser el Cenozoico, la diversificación de los mamíferos, bueno, produce una verdadera explosión biológica, que ha estado a lo largo de los últimos 65 millones de años, es decir, desde la gran extinción hasta hoy, hemos tenido y tenemos una diversidad de mamíferos maravillosa. Y ahí también varios de esos grandes grupos convivieron a lo último de su historia con el hombre. Hace poquitos días se publicó una noticia en medios internacionales donde decían que un equipo científico había estudiado ciertas especies y habían llegado a la conclusión de que cazaban en manada. ¿Se conoce de los dinosaurios comportamientos especiales o ahí, digamos, algún de los restos que nos quedan, se pueden sacar conclusiones de que tenían comportamiento gregario, de que vivían en, digamos, en grandes manadas, en grandes grupos, o como este caso, atacaban en manadas para
para alimentarse o es algo que no tiene ni ton ni son? A ver, primero se sabe de que muchos dinosaurios eran gregarios, es decir, vivían en manadas, en grupos. Y esto se lo sabe, se conoce esto porque hay acumulaciones de huesos de una gran cantidad de dinosaurios de la misma especie, como que nos están mostrando que vivían en manadas, o huellas también del mismo grupo, de la misma especie, de los cuales las de mayor tamaño están afuera y las de menor tamaño adentro, como si fuera que los grandes protegían del peligro a sus crías. Entonces, sí, sabemos que vivieron en grupos, pero de ahí a decir que, en el caso particular de los famosos tiranosaurios, cazaban en grupo, como por ejemplo el Velociraptor, ¿viste? Vos citaste la película, y como que entre ellos se van mirando a los ojos y los 3 velociraptores logran hacer una redada para capturar, en ese caso, a un humano, que no va a ser el protagonista principal de la película, que van a matar. En realidad, ahí tenemos ya que disentir. ¿Por qué? Porque los dinosaurios vivientes, vuelvo con esto, las aves, por ejemplo, aves de presa, como un halcón, un águila, por poner un caso, son animales que no cazan en manadas. Ahora, cuando se muere una vaca, un caballo, lo vemos eso cuando salimos de paseo por la Pampa Argentina, y vemos que se pueden apiñar un montón de ellos alrededor del cadáver del caballo. Ahora imagínate si todos se murieran por alguna razón, el caballo conjuntamente con todos esos caranchos o chimangos, ¿sí? O o los jotes o cóndores. Diríamos, cazaban en manada. Entonces las águilas cazaban en grupo y se miraban entre ellas para ver cómo no. Obviamente esto de los tiranosaurios, con esto ya cierro, concluyo, creo que está sesgado por eso que no podemos distinguir. Era que cazaban en grupo, se entendían entre ellos para cazar, como hacen sí los licaones africanos, como hacen los leones africanos, las hienas tienen cierto comportamiento así más organizado. Bueno, yo creo que no, porque los dinosaurios vivientes no nos están mostrando eso. Yo quería comentar algo, digamos, muy, lateral a lo que cuenta Fernando. Nosotros trabajamos siempre en ambientes marinos, pero a veces nuestros ambientes marinos nos llevan a ver las rocas que estaban en la costa de esos ambientes marinos, y uno ve las huellas de los dinosaurios, especialmente en el Cretácico temprano de Neuquén, donde vos ves cómo caminaban, ¿no? En forma para lo que aparentemente era paralelo a la costa, se ven las dinosaurios, que evidentemente por lo menos andaban en grupos, digamos, ¿no? No, nada más que eso, digamos, quizás no hablamos de otro comportamiento, pero que se movían en grupo, eso se ve por las huellas que quedan en las arenas de lo que era la playa del mar Cretácico, digamos. O sea que eran, en este caso, bichos muy, muy grandes, pero bastante, entre comillas, tontos, ¿no? No, digamos, no se sabe, pero... No, yo no diría tontos. No, porque han tenido éxito realmente, y digamos, tener en el cerebro toda la capacidad del olfato, visión, poner en marcha el funcionamiento del cuerpo. Mirá, los cocodrilos hoy, y Zulma es especialista en esto y te puede contar mejor que yo, son depredadores activos y están ahí al acecho, y por más que tengan un cerebro mucho menor que el nuestro, sin embargo, se han comido más de un ser humano. Y no les fue mal en la evolución porque han sobrevivido millones de años. Eso es lo mismo que, por ejemplo, la gente, o se nos enseñaba cuando estábamos en la facultad, allá en el Paleozoico, en mi caso, era que, por ejemplo, los pterosaurios tenían dificultad para trasladarse, eran torpes para volar, etcétera, etcétera. Tuvieron en nuestro mundo 100 millones de años. O sea que con diversidad en el vuelo, en la forma de caminar, 100 millones de años. Y como decía Fernando, nosotros no llegamos a 2 millones. ¿De qué estamos hablando? O sea, hay que tratar de entender cuando hablamos de esa cantidad de tiempo, diversidad. Por eso es tan fascinante la historia de la vida. Y les hago una pregunta, por ejemplo, uno siempre ve el final de la historia, ¿no? Porque
yo, por ejemplo, como periodista, y creo que muchos colegas, uno llega ante el gran descubrimiento. Y entonces, uy, resolvimos este enigma, o encontramos la nueva especie, y entonces uno se preocupa de publicar esa foto donde hay un hueso gigantesco y un investigador al lado, y para hacer la comparación, o alguien mostrando, ¿no es cierto?, cuál es el misterio que se resolvió. Y pareciera que la persona, bueno, tuvo una idea genial, encontró la solución y escribió el paper, ¿no es cierto? Bueno, habrá tenido que esperar unos meses para que se lo acepten los referees, y sale en una revista, y, en fin, le llegan notas de todas partes, ¿no? Como digo, también a veces los documentales y todo que se hacen exaltan esa visión de algo como muy triunfalista, ¿no? Pero ¿cómo hace un paleontólogo, por ejemplo, para decir, bueno, este verano me voy de campaña a tal lugar? ¿Cómo se elige el lugar a donde se va a buscar? Porque ustedes no saben dónde van a encontrar. Uno los encuentra cuando ya hicieron el descubrimiento, pero no es tampoco por azar que van caminando por ahí por el campo y mirando y, uy, me encontré un huesito o me encontré un resto, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace toda esa planificación para ir a buscar y poder dar justamente con estos hallazgos tan impresionantes? Yo digo algunas cosas cortitas. Yo creo que todos trabajamos a hombros de gigantes. Nosotros tenemos un background paleontológico tan grande en nuestro país que nosotros no arrancamos de cero. O sea, desde hagas lo que hagas, la especialidad que tengas, ya hubo gente que estuvo antes trabajando con las tecnologías, con los medios, y bueno, uno lo que va haciendo es lo que yo pienso, ¿no? Digamos, vamos avanzando sobre la base de algo hecho. Yo siempre digo, en mi caso, por ejemplo, hubo un investigador que se llamaba Charles Weaver, que vino en la década del 20, hizo un estudio, una enorme monografía de los ammonoides del Mesozoico de la cuenca neuquina. Y había gente que decía, pero ¿y si ya está todo hecho? Bueno, esa monografía maravillosa es el gran marco. Después vinimos nosotros con mi grupo de trabajo, y entonces empezamos a afinar un poquito ese trabajo y buscar mejor, hacer más detalle, perfiles con más detalle, búsqueda más capa a capa, tratar de comparar con otras partes del mundo. Ese es el medio. Y ahora tenemos las generaciones que vienen atrás, que están haciendo la microescala de trabajo, el detalle mucho mejor. Entonces, yo creo que esa es la clave, digamos, saber dónde estamos parados, qué es lo que tuvimos atrás y qué es lo que viene adelante nuestro, digamos. De esa manera uno va generando, mejorando y ampliando las cosas. Y vos, Fernando, que hiciste campañas en tantos lugares, ¿cómo surge la idea y cómo se planifica una campaña? Bueno, coincido plenamente con lo que acaba de decir recién Beatriz. Siempre hemos tenido a alguien que nos antecedió en recorrer. En el recorrer el suelo argentino, hacia las pampas, la orilla de los arroyos, las costas de los lagos, los Andes. Y esto te puedes encontrar desde datos que te puede pasar una persona que vive allí, como nos ocurrió en el Calafate, que sacamos el esqueleto de un plesiosaurio maravilloso, cuyo esqueleto está reconstruido en la sala del Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde yo trabajo. Y te podés encontrar también otros que son datos de otros colegas, los gigantes que nos antecedieron, sean geólogos, por ejemplo, el gran escritor de la geología de la Patagonia, Egidio Feruglio. Y Egidio Feruglio, tenemos un museo en Trelew que honra su nombre. Hermoso, sí. Y él escribió 2 volúmenes extraordinarios, y ahí da un montón de datos de toda la Patagonia, de donde se descubren fósiles, sea invertebrados, vertebrados, sean del Jurásico, del Cretácico, del Terciario. Entonces, eso es como si fuera un poco una Biblia. Nos pasó incluso de haber leído trabajo de 1890, del que fue el hijo de Germán Burmeister, que se llamaba Carlos Burmeister. Él fue finalmente Germán Burmeister, el director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y su hijo trabajó en La Plata, en el Museo de La Plata, contratado por Perito Moreno como explorador.
Y el Perito Moreno estaba entusiasmadísimo con Santa Cruz y todas esas recorridas que hacía por el río Santa Cruz, obviamente lo que es el lago argentino, bueno, etc. La cuestión es que este hombre comenta desde 1890 la presencia de fósiles a orillas de un río muy lindo que se llama La Leona, cerquita del Calafate. A orillas, vuelvo a repetir, es un lago que conecta, un río que conecta los lagos Viedma con Argentina, provincia de Santa Cruz. Y hace el comentario de fósiles de enormes dinosaurios. Dije, hay que ir a este lugar. Si no fue nadie, muy poca gente. Y entonces empezamos a partir de 1997, 1998, con subsidios que recibí que uno iba a buscar, pues tenés que salir a tocar el timbre para decir, me da este dinero, mire, y uno tiene que explicar los objetivos, los fundamentos, y entonces la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, el CONICET, la National Geographic, nos dieron ayuda para ir. Y así fuimos haciendo descubrimientos a lo largo de los años, y ahora tenemos un yacimiento extraordinario que hemos tenido que abortar la expedición por la cuestión de la pandemia, pero hemos hecho descubrimientos muy, pero muy lindos. Así que bueno, es así como se va armando, y obviamente, te repito, no es cuestión de uno solo, esto es un intercambio de ideas, no es que uno es un genio, para nada, uno es un obrero, trabaja, y necesitas intercambiar con los otros miembros del grupo, y por ejemplo en mi caso, Marcel Bisassi, que es técnico del CONICET, siempre tiene ideas brillantes, y es el que me dice, dale, Fer, vamos al campo. Federico Añolín, doctor, también brillante, uno de los paleontólogos más importantes que tiene hoy joven en la Argentina, y entonces también me dice, mira, Fer, tal cosa, ¿no? Tenemos que ir a este lugar, y bueno, y así se van armando. Contagiamos el entusiasmo entre nosotros, salimos a buscar la plata, contagiamos el entusiasmo también a quien nos tiene que dar el dinero, y así salimos entonces para hacer descubrimientos que después tienen repercusión en el poblador local, en las ciudades, como el Calafate, por poner un caso. A veces tienen que volver varios años a la misma cantera, digamos, a la misma zona para hacer, digamos, para poder hacer una investigación exhaustiva, o en una campaña ya pueden terminar. Perdón, no, de ninguna manera, no, lleva mucho tiempo. Ocasionalmente, si uno pasa por un determinado lugar, ya sabe, en realidad, como marcaron bien mis colegas, qué área uno va a explotar, hacia dónde pide la financiación, etcétera, etcétera. No sale con una carterita y un martillito y por casualidad me encontré un cocodrilo. No, hay justamente, como dijo bien Beatriz, un background muy importante. De manera que ocurre ocasionalmente que en una campaña uno ha tenido la suerte de que incluso encuentra cosas que ni pensaba en una campaña. En otras áreas, depende de lo que encontrás, tenés que volver y volver y volver. La gente que trabaja, como en el caso de Fernando, con estos grandes esqueletos, muchas veces requieren tecnología, incluso hasta helicópteros para poder sacar esas masas monumentales de roca que fueron, por ejemplo, las patas, por decir solo un ejemplo. La otra que te puede ocurrir es que descubrís algo y no tenés idea de qué es. Entonces, por ejemplo, con respecto a los reptiles marinos del Jurásico, vuelvo, y cuando hoy hablaba de lo que encontró justamente esta aficionada Ani y lo maravilloso, cuando empecé a trabajar, prácticamente caí en un momento donde en el resto del mundo el estudio de los reptiles marinos estaba en un bypass de aproximadamente unos 70 años. Nadie estudiaba en el mundo reptiles marinos. Eran los que estaban depositados en el Museo Británico y punto. Y éramos 4 o 5 personas en el mundo. Entonces yo no podía, o mi equipo después, no podíamos avanzar si no avanzábamos los dueños de la pelota, es decir, los europeos que tenían mucho material. De manera tal que, por ejemplo, en 2 oportunidades hace unos 38 años, más o menos, encontramos 2 plesiosaurios. Estuvimos esperando
que se encontrara algo, que descubrieran algo, que nos iluminaran esos descubrimientos para darnos cuenta qué era lo que habíamos encontrado nosotros hace 38 años atrás. Por supuesto, como dijo bien Beatriz, ahí, en esa cantidad de años, ¿qué tenés? Los discípulos, que es una maravilla. O sea, cuando las ciencias tienen solidez, tienen un atrás, pero tienen una proyección. Y en ese sentido, la paleontología se distingue en nuestro país. Tenemos los discípulos de los discípulos de los discípulos. Todos, en mi caso, por ejemplo, ya llevo 3 generaciones. Es como mis bisnietos. Así que es una maravilla. Bueno, eso nomás. Bueno, ya vamos a ir redondeando, pero no nos queremos despedir sin preguntarles a cada uno de ustedes. Uno dice paleontología. En estos tiempos, si uno le pregunta a una mamá, a un papá, qué quiere que estudie su hijo, seguro que va a salir con Big Data, ciencias de la computación, ¿no? Porque ve una salida laboral muy así, muy rápida, son como carreras demandadas. ¿Cómo, para ustedes, cómo cada uno de ustedes se inclinó por la paleontología? Y además, ¿le recomendarían a un joven, a un adolescente que le gusta o que tal vez fantasea conseguir paleontología, que siga? Es una carrera, digamos, que tiene, porque mucha gente pensará, ¿para qué voy a estudiar paleontología? Es tan difícil y no voy a tener un campo donde insertarme. Primero, cuéntenos cómo fue que ustedes se decidieron por la paleontología. Beatriz. Yo sigo arrancando yo como siempre. Mi historia es muy sencilla, digamos. Mis abuelos tenían una casita de veraneo en Necochea, y mi madre nos arreaba a mis hermanos, mi hermano, mi hermana y a mí, y nos pasábamos el verano en la playa, básicamente. Y claro, en Necochea, la costa nuestra, aparecen huesos de mamíferos, huesos petrificados en la playa. Y yo juntaba huesos, y bueno, toda la familia juntaba. Ahora, por alguna razón, mi hermano es ingeniero, mi hermana estudió arte, y yo soy paleontóloga. Y los 3 íbamos a la misma playa, teníamos los mismos papás, los mismos abuelos, y bueno, hay algo que, digamos, hace que uno se incline para algo. O sea, a mí me arranqué así, después mi madre me llevaba al Museo de Ciencias Naturales, donde trabaja Fernando ahora, y los técnicos me mostraban cosas, me regalaban. O sea, siempre, en mi caso, tuve un apoyo muy grande de mis padres. Claro, cuando hubo que ponerse a estudiar, primero eran épocas difíciles, en la década del 70, la Facultad de Ciencias Exactas, pero bueno, la pregunta es, ¿vas a poder vivir de tu carrera? ¿No te vas a morir de hambre? Bueno, creo que no, digamos, si uno tiene, le interesa realmente, obviamente nadie es millonario, pero uno tiene la ventaja de que le pagan por hacer lo que le gusta, digamos. Qué mejor que trabajo, a vos te den un sueldo por hacer lo que a vos te gusta. Y yo creo que nosotros en su momento creamos la licenciatura de paleontología en la Universidad de Buenos Aires, hace un tiempo ya, tenemos un montón de egresados. La idea es que no haya 2000 paleontólogos, pero yo creo que sí es una carrera vocacional, y un cierto número de paleontólogos tienen trabajo en Argentina por muchos años. Así que si alguien quiere estudiar... No se va a terminar, no se van a terminar los fósiles así nomás. No, porque tenemos fósiles desde Jujuy hasta Ushuaia, la Antártida, desde los 500 millones de años a 0 millones de años, trabajo, nuevas metodologías, nuevos desafíos. Si alguien quiere estudiar y puede hacerlo, es una carrera vocacional, que lo haga. ¿Y vos, Fernando? ¿Vos, Fernando? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo Beatriz. Y siempre lo mismo, el tema de, pero vas a ser paleontólogo, te vas a morir de hambre. Y bueno, siempre ese es el argumento clásico para desalentar a muchos chicos. Y me parece que primero tenemos un país con el CONICET, que siempre sabemos toda la historia que tenemos en nuestro país, económica, política, siempre problemática, desde época de Francisco Javier Muñiz para acá. Y sin embargo han salido paleontólogos brillantes, así que hay que entusiasmarse con eso. Si esto lo está viendo también padres, madres,
que tienen a sus hijos chiquitos que les gusta, cómprenle un libro, no que les digan, consultad tal página web, sino comprarle tal libro. Cualquier libro que le lea la madre o el padre a su hijo, ese va a ser el libro más lindo de paleontología. Justamente porque, también como lo decía Beatriz, es la importancia del apoyo que uno recibe de los padres, ¿viste? Si te dicen, uy, buenísimo lo que haces, está bárbaro. Si te dicen, no, eso no sirve para nada, que esto y lo otro, te van a desanimar mucho. Pero si los padres te entusiasman, uno puede entonces después trabajar con tranquilidad y poder hacer esto que a uno le gusta. En mi caso también, yo hoy tengo 61 y empecé cuando tenía 11, en 1971, y también fue cerquita de Necochea, en realidad en Villa Gesell, y entré en una librería y me topé con un libro, con lo de los poquísimos que había en ese momento, 1971, de animales prehistóricos. Un libraco gigante, ilustrado por Zdeněk Burian, que era un artista checoslovaco, o checo, y lo cierto es que, bueno, yo dije, wow, qué fantástico eso de los dinosaurios, y a partir de ahí me enloquecí, y bueno, y sigo tan enloquecido como en ese momento de poder descubrirlos, estudiarlos, y con mi grupo de trabajo, ¿no? El tema de los discípulos que tengo. Son hijos, todavía no bisnietos. Bueno, ustedes en el museo que está ahí en Parque Centenario, invitamos a todos que lo visiten, ese fantástico, espectacular. Hacen mucha tarea también con los chicos, ¿no? Proponiéndoles a los chicos bueno, que jueguen, que asistan, que se les preparan muchas muestras, tienen como un enfoque para atraer también a los más jóvenes, ¿no? Y Zulma, ¿vos? Bueno, en realidad mis colegas han hecho una síntesis de la cual participo totalmente. No, yo no he tenido, en realidad a mí me gustaba, digamos, las ciencias naturales en general. Una profesora del secundario es como que me despertó un interés en especial, seguí zoología, y como en ese momento la propuesta de trabajo era o estudiar mamíferos o estudiar peces, no me gustaba ninguno de los grupos, entonces en ese caso el profesor que me iba a orientar me dijo, bueno, directamente no hay bichos actuales, vaya y estudia fósiles. Y yo me sentí muy feliz, porque en realidad una de las cosas que no me daba cuenta, pero que estaba buscando, era tratar qué es lo que pasaba con la evolución de la vida. Y fui entrando muy despacito, pasos muy cortitos, sin prácticamente muy pocas ambiciones, porque paralelamente criaba a mis hijos, tenía 2 hijos a los 23 años. Por eso cuando dije de los bisnietos, tengo 2 bisnietos, por supuesto también así tengo casi 77 años, es decir, que soy la abuela de todos, pero bueno, fueron pequeños pasos y en lugar de alentarme, no me alentaron porque era una época donde las mujeres teníamos justamente, ¿cómo podría decir? Se esperaba de nosotras determinadas conductas sociales. Entonces, si uno tenía un novio desde los 15 años, bueno, a los 20 uno se casaba, dejaba la carrera y a otra cosa. Eso era lo común. La cantidad de compañeras, de las pocas mujeres que entraban a las universidades, que quedaron en el camino, es realmente para otra charla. Pero eso otra historia. Hoy estoy muy feliz y uno de mis 5 nietos, son todas grandes, está terminando la carrera de geología. ¿Qué más felicidad que esa? Absoluta, bueno. Por supuesto. Bueno, vamos llegando ya a los últimos instantes de este nuevo café de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dedicada a una ciencia que tal vez no todos entendemos, pero a todos nos llama muchísimo la atención, que es la paleontología. Realmente es una ciencia que está en las portadas de los diarios, en las películas, en las novelas, en los libros, en las películas, bueno, acabo de decir en las películas, así que de alguna manera todos nos sentimos tocados por la paleontología que, como decimos, en nuestro país tiene una expresión de absoluta excelencia. Así que les agradecemos muchísimo a nuestros 3 invitados de hoy,
a Zulma Gasparini, del Museo de la Plata, a Beatriz Aguirre Urreta, de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y a Fernando Novas, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, el de Parque Centenario. Seguro que muchos lo deben conocer por adentro y por afuera, y si no lo conocen por adentro, invitados a visitarlo. Del mismo modo, invitados a visitar el Museo de la Plata para asomarse a esta ciencia que tal vez no lo subrayamos mucho durante la charla, pero además de todas estas maravillas y enigmas y misterios, tiene el atractivo de que uno está viendo la evolución en acción, ¿no? Porque ustedes están justamente reconstruyendo cómo evolucionó la vida durante muchos, muchos cientos millones de años. Así que les agradecemos muchísimo, les agradecemos a los amigos que participaron en el café, y los invitamos para el mes que viene con otro tema apasionante seguramente de todos los múltiples, innumerables temas que estudia la ciencia en el país y que destaca y que reúne a los miembros más destacados la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchísimas gracias a ustedes tres y por supuesto a todos los que nos acompañaron, y hasta el próximo Café Científico. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nora, y gracias a todos. Chau. Chao, chao. Un gusto. Chau. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A mí me encantó, no sé qué habrán pensado todos los que participaron, pero estuvo lindísimo, la verdad. Así que bueno,